Carlos Gómez Iniesta, investigador crítico y periodista cinematográfico. Fue director editorial de la revista Cine Premier por más de una década, convirtiéndola en una de las más importantes en idioma español. Ha entrevistado en exclusiva a personalidades como Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Nicole Kidman, Brad Pitt, Heath Ledger, entre muchos otros más. Ha sido jurado en diferentes festivales nacionales e internacionales, así como participado en diferentes medios de comunicación de trascendencia nacional e internacional. Actualmente es miembro del Comité de Selección del Festival Internacional del Cine de Morelia. En Lumen Foro Cultural, Carlos Gómez Iniesta. Bueno, hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, muy buenas las tengan. Estamos acá en Lumen Foro Cultural y estamos gustosos porque tenemos a casi una figura mítica del periodismo cinematográfico, ¿cómo de que no? Nuestro queridísimo Carlos Gómez Iniesta, investigador crítico y periodista cinematográfico. Una labor seguramente de plácemes que ya nos irá contando, pero entre otras cosas, pues director editorial por muchos años de lo que también es la mítica revista Cine Premier, una revista que, pues yo creo que quienes no, bueno, quienes amamos el cine, pues esta revista fue la que nos jaló y nos mantuvo un muy buen rato ahí entretenidos viendo pues todo lo que publicaban y muchísimas cosas que se publicaban y que aprendimos de cine fue gracias a la guía que por aquí Carlos tenía justamente en esta revista y que bueno, entre las personalidades que tuvo por ahí entrevistando, pues Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Nicole Kidman, Brad Pitt, Heath Ledger, entre muchísimas otras personas, y que bueno, actualmente tiene este sitio Sensacine en México, también un referente para los que gustamos de las series y el buen cine, pues ahí lo pueden ver, y bueno, entre muchísimas otras cosas que ha hecho Carlos Gómez Iniesta, está, bueno, pues actualmente es miembro del comité del festival, comité de selección del Festival Internacional de Cine de Morelia. Carlos, qué gusto tenerte por acá en Lumen Fuego Cultural. No, muy bueno, gracias por esa presentación tan linda. Pues sí, la verdad es que luego uno no se da cuenta, nada más hace como el trabajo, lo disfruta mucho y ya pasan los años. Y nada más hay una pequeña pecata minuta. Ya, Sensacine, dejé de ser parte del equipo en 2021. Vale. La fundé también, era Sensacine, la primera piedra de Sensacine en Latinoamérica en el 2017. Estuve ahí del 2017 a 2021 y ya ahorita digo, quedamos como buenos cuates, pero ya ahorita hay un Ya no equipo estás por allá. nuevo Órale, bueno, pues te y tocó dejarla que en la pandemia, ¿no? Justamente. pues ya había pasado lo más Ajá. rudo, o sea, ya empezábamos a salir. Órale. Y pues sí nos tocó navegar en la pandemia y la verdad fueron momentos bien padres también porque justamente se notó una unión, o sea, nos tocó todos los cierres de Las los grandes salas, cines, ¿no? Todo. y que eran cosas que no podíamos creer y que recuerdo que funcionaba muy bien cada vez que decíamos, me acuerdo, Aguascalientes fue uno de los primeros cines que cerraron y ese tipo de notas como que jalaban mucho porque nadie lo podía creer, ¿no? Sí, Lo que estaba no, sí, pasando. cierto. Y nos tocó entonces también toda la unión de la industria, que incluso fue una unión internacional, que es algo que también fue muy bonito, ¿no? De repente estábamos haciendo campañas juntos con cines de Medio Oriente, de Estados Unidos, de España, de Argentina, y se mostró un equipo y una comunidad muy bonita y muy fuerte, pues para que sobrevivieran los cines, ¿no? Y al final se logró. Y bueno, seguimos en una recuperación de eso, pero ahí está pues el séptimo arte como se debe de ver, ¿no? En Las pantalla salas, grande. ¿no? Y fíjate que yo creo que fue cuando, de los momentos ligados a las artes que más nos impactaron, cuando cerraron las salas, ¿no? Sí, como bien dices, algo que no podíamos creer, impensable. De pronto leer ya en las marquesinas, justamente nos vemos pronto, no perdamos la esperanza. Eran mensajes bien dolorosos que te hacían decir, el cine, para los que lo amamos, pues fue terrible, ¿no? Sí, terrible. Y no, o sea, el cine, pero por ejemplo, pues también soy muy fanático de las palomitas, ¿no? Entonces también
en algún momento dije, bueno, pues voy a pedir palomitas. Y dije, no, bueno, pues, güey, no hay nada abierto, ¿no? O sea, Abierto, como sí, que claro, estabas en la casa y puta, ya no claro. sabías qué hacer, ya también eran días de estar todo el día frente a una pantalla, ¿no? Tanto Sí. para trabajar como para entretenerte. Entonces, de repente también salirte de eso, de ese vicio y pensar en qué hacer y luego piensas como o pensabas, bueno, ya tengo como tiempo libre, pero pues no podías hacer Claro. nada, no podías ver deportes en la tele, No, no no podías había. salir, no podías Ujú. pedir de comer o podías pedir de comer, pero a ciertos lugares muy específicos, pero palomitas pues también tuvimos que aguantarnos los que somos fans de ese delicioso alimento. Claro. Pues te tenemos aquí también, Carlos, porque bueno, estarás acá en San Luis Potosí, en tierras del peyote y del nopal, justamente para estar en la inauguración de esta nueva exposición de la Galería 1941 de la Cineteca Alameda con el tema Las revistas que hicieron al cine, e indudablemente Cine Premier es una piedra angular de las que se hicieron. Y también para un taller de crítica y periodismo cinematográfico, eso hablaremos más tardecita. Pero a ver, cuéntanos, cómo llegas justamente a esta pasión por el cine y cómo llegas a Cine Premier, mi estimado Carlos? A Cine Premier, pues fíjate que fueron coincidencias muy bonitas de esas que luego uno cree que nada más están en las películas. Cuando yo estudiaba la universidad había un buen compañero, Eduardo Scheffler, que se graduó antes que yo, unos 3 años o 2 años antes, y él llevaba en la Asociación de Comunicación de la universidad, llevaba la parte de cine. Entonces, yo acababa de entrar, buscaba pues alguien que me dijera cómo estaba la onda y él me arropó y justo, pues como nadie quiso la chamba que ofrecía, que era ser cácaro de las películas a las 6 de la tarde, Vale. pues yo tomé el puesto y la verdad es que sí, pues nadie iba, o sea, llegaban a ir una pareja o dos de novios ahí, pues a besarse en la Nada más sala, a lo debido. pero a mí me dio chance de conocer películas que no había conocido y de hacer ciclos que de otra forma no hubiera llegado, ¿no? De repente el tener acceso a películas en VHS o incluso en 16, en 35 milímetros, pues era casi imposible. No era como ahorita, ¿no? Una disponibilidad casi inmediata de cualquier película. Y y bueno, pues llevé ese cineclub, pues con mucho gusto, salía a 8 o 9 de la noche, regresaba a la casa y luego al otro día a la escuela. Se graduó Eduardo Scheffler y él se convirtió en el editor que estuvo antes que yo. Entonces, alguna vez yo trabajaba cerca de las oficinas de Cine Premier y me escapé a comprar unas donas. Y en esas donería nos encontramos Eduardo Scheffler y yo, y me dijo, oye, no manches, yo me acuerdo que trabajamos muy bien juntos en los tiempos de la universidad. ¿No te interesa estar en Cine Premier? Y yo, bueno, por Bueno. supuesto que me interesa, ¿no? Ajá. Yo también, igual que tú, era una de las revistas que consumía aún, pues cuando no sabía ni siquiera que quería dedicarme a esto, ¿no? Entonces era fanático, entonces cuando me ofrecieron ahora sí como el padrino, pues era una oferta que no podía rechazar. Fui a hacer ahí las pruebas pues milagrosamente me quedé. Yo había reprobado redacción en la universidad, entonces yo estaba muy nervioso, yo quería mucho ese trabajo y creo que la lección que aprendí de esto es que uno luego en esta carrera siente que tiene que funcionar a través de conexiones familiares o amigos, y yo era alguien que no tenía ninguna conexión, y mi única conexión fue, la neta, mi pasión por chambear y por el cine, y me di cuenta que uno va haciendo conexiones con el tiempo, no, a lo mejor en la universidad no crees que no va a tener un impacto a futuro, pero para mí me cambió la vida, literalmente, el haber aceptado ese trabajo que nadie quería y que además era muy bonito,
pues me hizo entrar al trabajo de mis sueños y quedarme ahí por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos años estuviste ahí? ¿De qué periodo a qué periodo, Pues Carlos? estuve desde el 2001, octubre de 2001 hasta marzo de 2015. Vaya, casi Sí, 15 fue un años, rato, 14 años. Y bueno, 14 años. Cine Premier con un formato muy, muy juvenil, muy fresco, muy alegre, muy desparpajado, ¿no? Tanto en su imagen visual, que era maravillosa, como obviamente la manera en que escribían y las diferentes secciones. Ahora, ¿cuál era la sección que más disfrutabas hacer ahí, Carlos, justamente en Cine Premier? Pues yo tengo que decir que heredé y que tuve muy grandes maestros. La verdad es que no solamente mi mentor, que fue Eduardo, sino todos los colaboradores. Por ejemplo, estaba Leonardo García Tsau, ¿no? Ah, Este bueno, grande gran crítico crítico de cine. del país, Carlos Bonfil, este, Joaquín Rodríguez, Nelson Carro, o sea, y en ese momento, pues yo recibía sus textos pues me intimidaba, ¿no? La verdad, Gustavo Bueno, que va a estrenar película ahora, ¿no? Eh, y la verdad es que leerlos fue como una escuela para mí, ¿no? El saber por dónde debía y cómo debía de escribir hasta que uno va haciendo su propio estilo. Ahora, sobre la sección que más me gustaba, pues fue evolucionando con el tiempo, porque pasaron muchas secciones que se dejaron de hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora que estaba haciendo la recopilación para la exposición, me doy cuenta que incluso el mismo lenguaje cambió, ¿no? Ya palabras que se usaban antes, por ejemplo, sexy, ¿no? Ya no es tan fácil usarla en estos días, ¿no? O Así sea, nada más, sí, claro. había también una columna que se llamaba Sexpedientes, por ejemplo, eh, muy al principio, y pues se tuvo que ir saliendo, ¿no? Y cambiaban otras. Muchas que disfruté fueron, había una sección que era en locación, que era justamente cuando nos invitaban a los rodajes antes de que se estrenara la película, cuando se estaba filmando. Y entonces ver de repente, hacer esa sección era una maravilla porque veías en acción a tus héroes, ¿no? Veías en acción a Peter Jackson, a Tarantino, o sea, íbamos a los lugares de la filmación y podíamos verlos trabajar y trabajar a los actores. Eso es maravilloso, pero había secciones que me gustaba mucho, como cómicas, ¿no? A mí, por ejemplo, había una revista también en nuestros tiempos, en los 80s, todavía en los 90s, que se llamaba Math, no Ah, sé cómo si la no, claro, recuerdes, claro, claro que sí. este, y me Sí. gustaba mucho, por ejemplo, Espía contra Espía, que era prácticamente una caricatura muda, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho no tener que leer y reírme. Entonces, en algún momento hicimos una sección que se llama Corte Final, que eran justamente imágenes que te tenían que hacer reír, ¿no? Pero cuando lo empezamos a hacer, qué difícil es, ¿eh? Qué difícil es contar un chiste en una imagen, pues sí, en una imagen, ¿no? Y además, pues que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, me acuerdo, perdón, es como muy ñoño, ¿no? Pero me acuerdo, estaba por estrenar Hellboy, Guillermo del Toro, entonces nosotros dijimos, vamos a hacer Hellboy. Entonces agarramos un gel del pelo y dibujamos Vale. un muñeco y le pusimos Hellboy. Pues, vaya, funcionaba, ¿no? O sea, nos escribían y decían, ay, o sea, está padre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gustaba mucho, pero la verdad es que siempre fue una revista que se disfrutaba hacer desde el inicio hasta el final, ¿no? Bien dices, tú terminas tu etapa justamente antes de que empezara todo el movimiento Me Too, un movimiento que afectó muchísimo, pues obviamente la industria cinematográfica, bueno, afectó para bien, llamémosle como debe ser, Sí, y que llegó el caso de Harvey Weinstein, ¿no? Que finalmente fue el que detonó todo esto, y que dices, hay cosas que es el antes del 2015, 16, 17, que se podía decir y hacer en el cine y cosas que después de eso ya entramos a nuevas dinámicas,
nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de inclusión, la idea de género siempre presente en la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo fuiste viviendo tú después en las distintas prácticas que generaste después de Cine Premier? Pues fue un trabajo de reflexión interna, en mi caso, y además de trabajar mucho con equipos, yo siempre traté de mantener equipos balanceados entre hombres y mujeres. Eh, sí, o sea, sí me jacto de haber sido inclusivo en ese lado y parar mucho oreja, ¿no? Empecé a hacer comités en el que decíamos, a ver, deberíamos de seguir hablando, no sé, de Megan Fox como esta chica guapísima, o Claro, vamos a hablar de su carrera, ¿no? De lo que ha hecho, de cómo empezó, eh, y entonces, pues, nos obligamos a adoptar este nuevo lenguaje, que además, como bien dices, creo que así debió de haber sido, ¿no? sí, Y a lo mejor claro. yo siento que incluso nos tardamos, ¿no? Ahora que hablas de Harvey Weinstein, nosotros lo entrevistamos muchas veces, nuestra colaboradora Vera Anderson en Los Ángeles tenía un acceso prácticamente directo con él, ¿no? Y en el momento en el que yo tomé la revista era prácticamente un héroe, ¿no? Un héroe del Claro, cine independiente. claro. Hay muchos textos que ahora leo y que digo, vaya, ¿no? Cómo fue la caída de uno de los personajes más Poderosos de Hollywood. totalmente, Poderosos, ¿no? ¿no? Totalmente. Entonces, sí, yo creo que no nada más, pues obviamente en las revistas, sino pues todo el lenguaje, incluso, o sea, en todos los medios, incluido el cine, pues tienes que adaptarlo, ¿no? Y creo que fue un gran paso, muy valiente y sería como tonto no tomarlo en cuenta. Claro. Te tocó una época dorada también de la industria, digamos, hablemos de casi el nacimiento del cine de superhéroes, de la llegada de DreamWorks con Shrek, de Spider-Man, de esta versión de, ay, se me fue el director, del Spider-Man de los 2000. Te tocó de Harry Potter, del Señor de los Anillos, toda esta gama de cintas que fueron surgiendo hablando del cine comercial, que bueno, había portadas maravillosas. ¿Qué portadas en general así recuerdas alguna que dijeras, esta me encantó hacerla y esta me impactó? Que luego hacían unas secciones bien padres donde ponían las mejores portadas de Cine Premier. Perdóname, se cortó un Ah, poquito, sí. pero lo que entendí era como la época de oro, ¿no? Ah, sí, te decía que les tocó como, te tocó estar en este periodo de un cine comercial muy efervescente, ¿no? El cine de Harry Potter, El Hombre Araña de los 2000, El Señor de los Anillos, hablando del gran cine comercial, la llegada de DreamWorks con Shrek, y bueno, hicieron grandes portadas ustedes. ¿Cuál fue la portada que digamos que a ti te movió? En algún momento tenía una sección también de portadas de las mejores que habían hecho. ¿Qué portada, digamos, que les generó un reto que tú te acuerdas que te emocionó tener? Que han de ser Uy, varias, me imagino. ay, Sí, te no, bueno, decía. Ujú. mira, sí, bueno, No, porque incluso te tocó la llegada de Marvel, ¿no? La llegada de Marvel 2008 con Iron Man. Y bueno, pues toda esa efervescencia que justo llegó con los Avengers en 2012. Hablando de cine sí, comercial. sí, exactamente. Bueno, eh, heredamos uno de los mejores años en la época contemporánea, ¿no? Que es 1999, donde pues hubo el Club de la Pelea, eh, Matrix, Matrix, American Shakespeare Beauty, apasionado ganó el Oscar. o sea, híjole, la verdad es que veníamos de eso y justamente un movimiento muy grande del cine independiente Sí. que además se estaba combinando con grandes películas blockbusters, ¿no? Y sí, efectivamente, yo llego justamente cuando
Se estrena la primera de Harry Potter y El Señor de los Anillos, Ujú. y no sabíamos el poder que iban a tener esas 2 películas, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, El Señor de los Anillos quizá más, ¿no? Fue la primera vez que a mí me tocó hacer, por ejemplo, ediciones especiales, hicimos edición Maravillosos, ¿eh? especial De las de famosas 4 portadas, sí, bueno, ¿no? la primera, bueno, yo todavía no era el editor, pero la primera que hicimos del Señor de los Anillos fue una revista hecha al vapor, todavía era Eduardo el editor, y la verdad es que ahorita veo la portada y digo: "No manches, qué fea", pero se vendió súper bien, ¿no? Se vendía súper Claro, bien. Ya cuando fue, Las 2 torres, y la segunda también de Harry Potter, la que, cámara por ejemplo, secreta. Warner nunca nos dejó hacer especiales de Harry Potter hasta que fue la última, ¿no? El final. Pero ahí sí, ya cuando fueron las 2 torres, sí pudimos hacer varias portadas y un exitazo, esas ediciones. Ahora, sí, me tocó Shrek, me tocó, el primer Spider-Man, que además hicieron un evento maravilloso en el que pude conocer a Stan Lee, él nos decía cómo había creado, cómo creía que le iba a ir a la película. Creo que nadie se esperaba que fuera a ser lo que fue. O sea, Claro, para mí sigue siendo una de mis favoritas de de acuerdo. Spider-Man, ¿no? De acuerdo. Y me acuerdo que hicimos también una edición especial de Spider-Man y tenías que llevar tu revista y un dibujo de Spider-Man. Entonces, para poder asistir a la premier. Entonces, lo sacamos y cuando citamos a los lectores, Juan daba la vuelta la fila para poder entrar a que les diéramos los boletos. Obviamente no les pudimos dar a todos, lo entendieron muy bien, pero no, creo que ahí fue la primera vez que dimensioné el poder que podía tener el Cine Premier a través de un medio impreso, además, ¿no? Porque ahí sí no había otra cosa, ¿no? Claro, sí, no había más. Todavía recibíamos cartas o recibíamos faxes, ¿no? De los fans. Queda padrísimo leerlas, leer los comentarios de Era, los... era Estaba padrísimo. La verdad padrísimo es que leer yo los también, comentarios. justamente creo que era una época de oro, ¿no? Sí, sí. Del papel, del impreso, del no tener que comunicarnos inmediatamente, ¿no? Sí, el hecho Y de cuando, esperar, ¿no? A que llegara la publicación era mágico. exacto. Ya llega el mes, ¿no? Y, y imagínate, o sea, tardábamos, nosotros lanzábamos información 12 veces al año, nada más, ¿no? O Exactamente. sea, no Sí. estábamos forzados a mandar Todos los días 30 tweets posts al día, al ¿no? día. Sí, claro. Teníamos, era posible que tú hicieras una revista que te tardaras un mes en hacerla y aún así tener información noticiosa, ¿no? Ahorita, pues prácticamente, y creo que es, pues, por eso está costando tanto a los medios impresos, es la inmediatez del Internet. Claro. Pero, pues sí, grandes épocas, ¿no? Grandes épocas. Vimos cómo empezaban a triunfar los mexicanos en los Óscares, ¿no? Salma, Cuarón, y tu mamá también, Pues bueno, el lo de arranque con Frida, Amores Perros, ¿no? El Amores arranque del Perros. milenio con Amores Perros. Sí, ¿No? pues Guillermo del Toro, ¿no? Dándose a conocer. eh, Obviamente, pues también nos tocó, como tú dices, Iron Man y el inicio de Marvel, que la verdad es que no, tampoco creo que esperábamos tanto. O sea, ya habíamos tenido Spider-Man, que fue un guamazo, pero también habíamos tenido Ghost Rider, habíamos tenido Daredevil, habíamos tenido estas películas que, bueno, Gatúbela, que sigue considerándose una de las más malas, ¿no? La de Sí. Halle Berry. Ujú. Eh, entonces, no habíamos, bueno, Hulk, que tampoco había No había funcionado tan pegado, bien, y no, para además de un nada. director como De Ang Lee, ¿no? Ang Lee, que es después fue después Secreto en la Montaña, después de Sí, Hulk. Sí, claro. Se redimió de alguna manera, ¿no? De alguna manera. sí, pues yo creo que también sintió que le vendió un poco el alma al diablo, ¿no? Claro, claro. Pero
yo creo que sí realmente la explosión fue cuando vimos Avengers Sí. y ahí sí, yo me acuerdo haberla visto y no, o sea, luego identifiqué que iba a ser, pues iba a marcar época, ¿no? Una Claro. época en la que seguimos viviendo, en la que ya se empieza a sentir gastado el cine de Sí, claro. superhéroes. Creo que Ujú. la última fase de Marvel, híjole, ya Sí. no está cuajando, ¿no? Ya no es, ya no siento que justamente estén marcando esta época como los héroes anteriores, pero pues así es Hollywood, ¿no? Encuentra Una una mina le beta y le explota, explota hasta morir, el ¿no? desgaste. Te tocó Sí. entrevistar a Heath Ledger por ahí, no sé si hubiera sido con motivo de su Joker, hablando también de lo que te tocó. También te eh, tocó la trilogía de Christopher Nolan, de Batman, hablando todavía de un poquito de los cómics. Heath Ledger, ¿en qué momento lo ubicas tú? Te toca eh, entrevistarlo. Secreto en la yo, montaña, Batman. sí, sí, justamente nos tocó ir a la filmación de The Dark Knight en Chicago. Y pues tuvimos el honor de platicar bueno, pues con todo el elenco y con vestuario y con quien hizo el Batimóvil y quien hizo la Batimoto y todo. Y quién iba a decir que íbamos a tener una de las últimas entrevistas, pues con un personaje como él lo era Heath Ledger, ¿no? Yo siempre digo que la verdad es que a mí me impresionó desde que entró al cuarto. Esa vez no, no le tocaba filmar, fue a platicar con la prensa y desde que entró al cuarto, la verdad es que uno tiene que aceptar que está frente a un güey que era muy guapo y tenía mucho estilo el Ajá, cabrón. a ver. Eh, tenía entró con un sombrero y estaba todo el pelo guardado en el sombrero. Tenía una voz muy así y la verdad es que me dejaron hacer muy poquitas preguntas porque eh, el grupo en el que me tocó había compañeras periodistas y ellas la verdad es que yo sentía que peleaban por su atención, entonces preguntaban cualquier cosa, pero, o sea, cualquier cosa como para que las volteara a ver, pero de las preguntas que pude hacer justamente, pues en ese tiempo teníamos a Jack Nicholson, o sea, y poco creíamos, ¿no? Que alguien pudiera superarlo. Justamente estábamos ahí dudando Sí. aunque Batman había sido muy buena, estábamos dudando pues del trabajo que se pudiera hacer o del retrato o del riesgo que podría hacer de nuevo un Joker. Y bueno, nos contó que se encerró, que llevaba un diario, que comía carne cruda, ¿no? O sea, cosas como que sí lo llevaba mucho al extremo. En ese tiempo, pues decíamos, vaya, es un actor de método y bueno, no pasará de eso, ¿no? Pero bueno, pues ya ahora conocemos a lo mejor las implicaciones que pudo haber tenido el interpretar a un ícono de los cómics como este, pero la verdad es que era un tiempo, digo, era un tipo muy afable, muy profesional, eh, profundo, interesante el cabrón, la verdad, y cuando vi su trabajo en el cine, bueno, la Pues verdad nos es dejó, que, nos, pues sí, mis nos movió a respetos, todos, ¿no? ¿no? Nos impactó a todos. Otro Joker muy diferente al de Jack Nicholson y por supuesto muy diferente al último que acabamos de ver de Joaquín Phoenix, ¿no? Tres diferentes Claro. versiones, muy diferentes. Pues Carlos Gómez Iniesta, pues qué nostalgia también de esos tiempos de tanta creatividad, tanta formación, tanta pasión por el cine y bueno, de las entrevistas, ya no hablábamos de Heath Ledger. ¿Cuál es una así que dijeras, este era un sueño y se me hizo? O sea, yo, de todas, que fueron muchas, ya sea actriz directora o con un actor director, a ver, uno y uno. Eh, pues sueño cumplido, puedo decir Cameron Crowe, que
es un director que me identificaba mucho con él, con sus películas, ¿no? Desde Singles, lo que había hecho también como escritor. O sea, bueno, Almost Famous también creo que, pues me identificaba mucho con el chavito que quería entrar a una revista que era su Ok, sueño y al final lo cumplía y entonces el haber, no, me tocó entrevistarlo por Elizabethtown y fue todo lo que esperaba de él, ¿no? París. Además, yo no sé por qué, pero hay cosas que conoces únicamente cuando estás frente a una persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco de México, yo no sé por qué, pero me decía, es que me encanta el Florida 7, ¿no? Y le dije, Florida, sí. ¿Quieres a la o bebida? sea, sí, y le Ay, dije, pero es que le dije, ni los mexicanos tomamos Florida 7, o sea, es más, ni Órale. sé dónde puedo encontrar uno, o sea, fue como una bebida que Se la dio en algún duró lugar como y 3 años, ¿no? Yo creo. sí, de hecho. Y él dice, no, es que es lo mejor que he probado, y yo decía, órale, o sea, Ni un pudiendo hablar de Miguelito, tantas cosas de no México, sé, o sea, Florida, no, sí. sí, o sea, como Órale. que eso era lo que recordaba eh, y muy amable. Tuvimos como una de esas entrevistas como ahorita con una buena conexión y al final acabó, me firmó mi DVD de Say Anything, que es uno de mis tesoros que tengo ahí guardado y me pasó su correo electrónico, entonces nuestra amistad continuó por mucho tiempo más hasta que las películas que empezó a estrenar después de Elizabethtown ya no le pegaron tanto y siento que dejó de querer tener contacto con la prensa. La verdad es que yo nunca lo ataqué, o sea, obviamente hablaba, o sea, de Elizabethtown, por ejemplo, acababa de terminar y me dijo, ¿cómo la viste? Le dije, la verdad es que siento que está un poco larga. Y me dijo, sí, sí, cierto. O sea, y ya la versión que yo vi aquí en México, esa la vimos en los Paramount Studios en Los Ángeles. Ya cuando la vi en México, sí, ya la habían recortado. Yo entendía que Elizabethtown era pues también un tributo a Kentucky, al lugar donde él nació y a los pueblos y al amor, a los amores que había tenido ahí. Pero sí, lo que había logrado con Say Anything, con Singles, con Jerry Maguire, Almost Famous, como que subió rapidísimo y como que en algún momento siento que o lo dejaron de querer o la magia se le acabó y pues se cortó la comunicación, pero yo sigo teniendo mucho aprecio por él, lo recuerdo mucho. Y otra entrevista, pero esa ya la hice en Sensacine, me tocó, siempre quise entrevistar a Pedro Almodóvar, para mí es uno de los mejores directores, al menos en mi Sin vida, duda, sí. y también en- fue lo que esperaba, ¿no? Fue realmente lo que esperaba de un director que nos ha dado tanto, ¿no? Y eh, sin empacho, digamos, ¿no? Sí, 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 Entonces, medida. ahora me preguntabas de De actrices. actrices o gente, de mujeres ligadas al cine, que porque bueno, también el tema de las directoras pues, sigue siendo un tema polémico, ¿no? Pocas directoras han ganado el Oscar, directoras han ganado el Festival de Cannes, o sea, sigue siendo una gran deuda todavía, pero bueno, de Sí, entre esas directoras que en los últimos 10 años, pues, ¿cuántas ganaron? ¿Una o dos? dos, sí, Dos, en los últimos 10 sí. años, o sea, es bárbaro. Entonces, hablemos también de actrices, también, en dado caso, alguien de producción que te haya dicho, Bu- me movió. eh, bueno, directora, primero Sofía Coppola, Ah, que claro, también, bueno, no, con Sofía Coppola me tocó, o sea, admiraba a Sofía Coppola por, bueno, el trabajo independiente que había hecho Vírgenes Suicidas. claro. Y Perdidos en Tokio me marcó mucho cuando se estrenó. Me tocó verla en un cine en Nueva York y además yo estaba solo y me pegó mucho como personalmente. Entonces, cuando estrenó María Antonieta, me tocó entrevistarla
Y, y ahí sí, o sea, ella siento que sí es un poquito más, no tiene tantos social skills para, como que no le importa tanto, ¿no? Y yo considero que es un artista en toda la palabra, ¿no? Entonces, de repente hay directores y directoras que pues hacen ese, el trabajo de platicar con la prensa realmente es un trabajo que les pesa, pero pues ya lo tienen por contrato y lo tienen que hacer. Platicamos bien y estuvo padre, pero creo que ella no lo disfrutó tanto como me hubiera gustado, ¿no? Fíjate, una Eh, actriz que viene muy castigada, ¿no? Justamente como actriz de aquel Padrino 3 y que migra a la dirección de manera maravillosa, ¿no? O sí, que ubica su espacio. No sé si no, verlo así. y yo creo que, o sea, ya para entonces ya se había separado totalmente, ya la sombra de su papá, pues justamente era, yo no lo veía como sombra, sino como un legado, ¿no? Un legado al que le hizo un buen tributo, ¿no? Y una estafeta que tomó bien. Eh, entonces, sí, sí, me acuerdo también que empezaba, o recién se había casado, juntado con el vocalista de Phoenix, esta banda Mm, francesa. Entonces también de repente hay veces las entrevistas las tienes que realizar con eh, personas de medios de moda o de otro perfil, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, si te toca una revista para mujeres, pues le van a preguntar cosas, claro. eh, consejos de belleza, cosas así. Entonces, de repente, a lo mejor tú no puedes guiar tanto la entrevista como quisieras, ¿no? Entonces, puede que una pregunta haga que se enoje y ya te toque a ti, pues, una, una artista a la defensiva, ¿no? ¿Cómo ves el oficio del periodismo cinematográfico actualmente, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué ha pasado? ¿Está fortalecido? ¿Va bien? ¿Fluye? Ha cambiado muchísimo. Yo creo que venía cambiando ya, obviamente, las redes sociales y el poder de las personas que han sabido hablar de cine a través de las redes sociales. eh, pues han empezado a tomar como lugares que antes era pues para las personas para los críticos, digamos, ¿no? Porque surgió un caudal de youtubers, ¿no? A Exactamente. tiktokeros, que gente muy, muy joven, que empezó a hablar de cine desde la misma pasión y han logrado cosas fantásticas. Ellos son actores de doblaje, ya aparecen en todos lados, dices, y eran gente chavo que nomás empezó a hablar del puro gusto. Y son referentes Sí. pues, para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo no dudo que yo llegué en algún momento o sea, mi generación y yo llegamos en algún momento y nos vieron igual, ¿no? O sea, como Claro. de, ay, estos chavos, Claro. ahora, no sé, usan el correo electrónico, no Claro, sé, sí, 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 ¿no? tú venías de la generación de Leonardo García Sau antes, el maestro García Exactamente. Riera antes, ¿no? Sí, o Entonces, sea, sí, claro. yo lo veo como el relevo generacional, ¿no? Que Ujú. tenía que suceder. La diferencia es que, bueno, tienen plataformas mucho más inmediatas y poderosas, pero yo no soy alguien que denoste el trabajo de estas personas. O sea, hay buenos youtubers, hay malos youtubers, hay buenos TikTokers, hay muy malos también, como lo hubo también cuando la gente escribía, ¿no? Ah, Nada más. O sea, yo te puedo decir que me llegaban muchas personas pidiéndome oportunidad de trabajar y cuando pedías el texto, pues era horrible, ¿no? sí, O se gracias. notaba que no tenían Ujú. algo que decir o no habían visto cine, ¿no? Habían visto pues prácticamente el boom o sea, em, la punta del iceberg, ¿no? Y yo sí, o sea, incluso antes te digo de trabajar en esto, yo me echaba mis listas de las 100 películas de la AFI o Ah, cosas así. sí. O sea, sí puedo Hacías decir la que, tarea, vaya. pues sí, pero
¿sabes? Como que descubrí el cine porque me calmó en mi juventud en el sentido de que me decía que a estas personas les pasaba las mismas cosas que a mí. O sea, antes de entrar al cine, como que yo sentía o sea, me daba mucha ansiedad que era el único que sentía ciertas cosas, ¿no? Y cuando descubro el cine digo, no, no, estás muy equivocado, lo han sentido desde siempre, güey, Qué ¿no? padre, qué chido. Y eso me tranquilizó mucho y entonces, Ujú. pues ahí me empezó a consumir a todo lo que me llegaba, ¿no? Eh, y entonces, siempre y cuando tengas ese significado del cine en tu vida, creo que vas a poder hacer buenos contenidos, independientemente de si son escritos en video o en foto. eh, el poder está en lo que tienes que decir Claro. con la forma que lo quieras decir, no hay bronca. Entonces, a tu pregunta, yo lo veo cambiando, muy cambiante. La pandemia además lo cambió más. Todavía. Dejamos de ir o cada vez menos. O sea, por ejemplo, el último junket es cuando te invita a una distribuidora a ver la película y luego entrevistar a los involucrados, ¿no? Así se llama, un junket, ¿no? El último junket que hubo fue la segunda parte de eh, ah, ah, um, eh, ay, ¿cómo se llama esta película en donde no puede, es una familia y no pueden hacer ningún ruido porque llegan los monstruos? Ah, Eh, hoy la acabo de ver, que- la acabo de volver a ver hace dos ¿Sí? semanas. Sí, sí, sí. Joe Un Krasinski, lugar en el silencio, algo así, Un ¿no? Un lugar en lugar en el silencio. silencio. Entonces, Maravillosa. Ah, bueno. Un lugar en silencio 2 fue Ajá. la última, o sea, estaban en Nueva York y explotó esto de la pandemia y se tuvo que, o sea, se tuvo que cancelar, o sea, iba a haber una premiere así grandísima con gente y se tuvo que hacer en el piso de un lugar, en un edificio muy pequeño, ¿no? Y desde entonces, eso fue 2019 debió haber sido 2020. Pues 2020 fue cuando empezó Y todo. desde entonces, la pandemia les enseñó a las grandes casas productoras que podían ahorrarse mucho dinero y podían convocar a mucho más prensa haciéndolo todo en línea. Entonces, ahora muchas de Mm, las entrevistas, la mayoría yo creo, se hacen en línea sí. y eso ha La cambiado la relación, ¿no? La dinámica, ¿no? relación sí es diferente. Sí Es es diferente. diferente y además está bien cuando puedes hacer un one-on-one, pero cuando son 5 personas Claro. y tienes 20 minutos, pues hay veces es un desastre y es difícil, ¿no? Eh, pero yo creo que de todas maneras, quien quiera escribir buenas cosas, lo puede hacer, independientemente si le dan esas entrevistas o no. Entonces, yo creo que ahorita la industria del periodismo cinematográfico está en plena evolución. Estamos viendo cuál es la forma correcta para acercarnos a los actores, a los directores y, y realmente presentar contenidos diferentes. Ahora, la última y creo que muy importante es en México, por ejemplo, tenemos 25, imagínate, Juan, 25 plataformas de streaming, ¿no? Mm, Antes teníamos 5 estudios grandes, ahora tenemos, pues te diré, casi 10, o sea, unos 5 más unos 15 plataformas. Entonces, el poder también que está teniendo las plataformas está cambiando la industria y siento que de repente, por ejemplo, el poder que tiene Netflix está convirtiendo el periodismo cinematográfico en monotemático. claro. Cuando ellos dicen, tengo el poder para que ustedes hablen de Stranger Things, prácticamente todos van a estar hablando de Stranger Things, ¿no? Entonces, eso es difícil y eso también hay que estar muy atentos a de repente actuar a contracorriente del poder que tienen los grandes estudios, en este caso Netflix o HBO o estas plataformas que pues que están dominando el mercado
y que pues ya le quitaron mucho mercado, obviamente, desde la pandemia, pues a los cines y a las Es películas, una ¿no? saturación luego, ¿no? Ya no saben ni qué ver. O sea, es tanta, realmente tanta la oferta, que bueno, sí tiene que ver esto que es de la inmediatez. Y bueno, a propósito de eso, pues estarás dando aquí en San Luis Potosí un taller de crítica y periodismo cinematográfico. Ya estás diciendo algunas cosas de por ahí, del 5 al 9 de septiembre. Estarás acá de 5 a 9 de la noche en la Galería 1941 de la Cineteca Alameda, justo esto en el marco de la exposición, las revistas que hicieron al cine. Cuéntanos, ¿qué onda con ese taller? ¿Qué se te antoja? ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda? Ay, no, pues yo estoy muy contento. Mira, yo no sé, yo tengo como un amor desbordado por San Luis Potosí. Yo, o sea, no tengo familia allá, o sea, no nací allá, nada, pero siempre que he ido a San Luis Potosí, me ha ido muy bien, me han Te tratado hemos muy visto en bien. ferias de libro más de una vez, ¿no? Sí, sí, he ¿No? estado en ferias de libro donde David Ortiz Celestino ha sido, Bueno, la verdad, mi mentor de San Luis Potosí, el que me ha sí. invitado, el que agradezco mucho siempre los contactos que me ha dado. Por él estamos Es- platicando también, hay que decirlo. Gracias, David. Y sí, él, no, mira, claro, no, en ok. serio, él me abrió las puertas, tuvimos la fortuna de coincidir en la beca Juan Grijalvo y de ahí nos hicimos buenos amigos, pero muy enfocados a querer hacer cosas diferentes a favor de la cultura. Creo que los dos nos costó mucho trabajo llegar a donde hemos llegado y entendemos muy bien puede ser la pelea de un joven para poder hablar de este tipo de temas o para entrar a las revistas o a los medios culturales. Entonces, tenemos como muy fija esa meta, ¿no? Ayudar a los que vienen detrás de nosotros a, pues a llegar más rápido, a llegar, ¿no? Sí, exacto. Eh, entonces creo que, bueno, en el marco de la exposición de las revistas que hicieron el cine, que me platicó la idea Aldo, que el director de la Cineteca, todavía no nos conocemos personalmente, pero estamos en Tipazo, el un mismo tipazo. canal. Él también tiene esta misión de darles más armas y más herramientas a los jóvenes para que puedan destacar en esta difícil pero muy bonita actividad, ¿no? Que es el periodismo Fascinante. cultural o cinematográfico, que es mi caso. Entonces, bueno, platicando le dije, oye, mira, yo tengo este curso que lo he dado ya en otros estados. eh, sabes, como que me interesa mucho también salir de la Ciudad de México, del centro del país, porque siento que hay mucho talento fuera. En San Luis hay muchísimo y cada vez que voy lo compruebo. Y entonces quiero ayudar en lo que pueda ayudar en su carrera. Entonces, mi curso va a ser, o mi taller, justamente va a ser darles un contexto de la industria del día de hoy. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Explicar también que todas las películas que veas, todas te van a servir, así sea la peor película. Pero en Cine Premier teníamos un lema que decía que no podemos escribir un mal texto incluso de una mala película. Hay veces los mejores textos vienen de las malas películas, ¿no? Y o sea, hablar el Club de la Pelea puede ser relativamente fácil porque todos queremos hablar de eso, pero cuando no se trata de ese tipo de cine, eh, pues es ahí donde te distingues, es ahí donde un editor te va a tomar y va a decir, a ver, tú tienes algo que decir, ¿no? Entonces, yo lo voy a enfocar mucho a la creación de contenidos. Como te decía, ahorita no nos podemos enfocar solamente a una cosa, no podemos enfocarnos solamente a contenidos escritos o solamente a contenidos fotográficos o solamente a contenidos en video, sino que tenemos tantas opciones que eh, el curso va a ser eso, va a ser que puedas
crear contenidos que impacten a las audiencias a las que les quieres hablar y que en una de esas hasta puedas vivir de ello, ¿no? Que creo que eso es pues a lo que todos aspiramos, ¿no? A que nos lean, pero que además nos paguen por ello. Entonces, pues a eso le tiramos. Entonces tengo como ahí varias herramientas muy creativas, ejercicios bien padres que creo que les va a sorprender y además a trabajar mucho en equipo, porque también el trabajar en equipo ahorita es esencial para poder destacar. Y finalmente el cine es un trabajo en equipo, ¿no? Finalmente, si no, pues ¿cómo? Sí, y justo hacerlo y compartirlo. O sea, si tú no compartes la película con alguien, creo que la mitad de la experiencia se muere, ¿no? El cine, como bien lo dices, es comunidad, ¿no? E incluso comunidad cuando eres público. Entonces, eh, pues todo eso es lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Cómo crear contenidos que impacten y que se puedan monetizar, que eso es creo que Lo importante. principal para mucha gente, que no lo principal, pero bueno, si cae, bienvenido, ¿no? De pronto No, no está pues mal. Que sí, debería o ser, sea, ¿no? Deberíamos de poder vivir de lo que nos gusta y de la expresión que podemos emitir. y sabes qué, te lo digo por experiencia y en serio, yo no esperaba que pudiera vivir de eso y esa chamba me lo ha dado todo a mí, o sea, entonces, como un poquito llevar ese mensaje de sí se puede, sí te va a costar trabajo, la competencia es durísima, pero también el confiar que todos somos individuos y que nadie puede decir lo mismo desde la perspectiva que tú tienes, ¿no? Entonces, apoyar esa individualidad para que hagas contenidos diferentes y únicos, ¿no? Pues para que no me eche la viga el buen Aldo Patlán, director de la Cineteca, según me contó, el enlace fue el buen David Ortiz Celestino para llegar a esta Exactamente. entrevista y Aldo, pues por ahí nos contactó contigo, que bueno, Carlos Gómez Iniesta en este taller de crítica y periodismo cinematográfico del 5 al 9 de septiembre aquí en San Luis Potosí, de 5 a 9, fíjate, ahí coincide, del 5 al 9 de Sí, septiembre, de 5 a 9 de la noche. Entonces dije, sí, ¿qué onda? ¿Cómo lo leo? Sí está. sí. Va a ser en la Sí, sí, Galería no, yo 1941. también me Ajá. confundí. Tal Creo que cosa. lo hablamos en algún momento, ¿no? Ajá. Pero sí, es raro, pero sí, sí es intensivo y es Sí. maratónico. O sea, son 4 horitas diarias, pero 4 horas necesarias y que prometo que cada noche van a salir muy satisfechos de lo que pueden llegar a ser, ¿no? 20 horas, dense una vuelta acá si nos escuchan de otros estados, aquí a San Luis Potosí, pues no está caro, 1,000 pesitos, no está nada caro, estás así que regateando ahí la cuestión. Dense una vuelta para este taller de crítica y Y hay periodismo descuento para cinematográfico. estudiantes, También lo leí 750. por ahí que, ¿Eh? y la Ujú. verdad es que hay que destacar el trabajo de Aldo de querer impulsar el cine mexicano. Lo que le decía es, hacen falta voces de jóvenes críticos, jóvenes periodistas cinematográficos, hacen falta, pues vamos a darle las herramientas y aprovechemos que la Cineteca está haciendo este tipo de acciones para lograrlo, ¿no? Desde las Y, funciones gratis sí, hasta este tipo de cursos o de exhibiciones, ¿no? Hay una en historia muy rica. en el marco justamente de esta exposición que inauguraron, de esta galería, 1941, que inició con carteles de la historia del cine mexicano, muy agradable, y ahora vamos con las revistas que hicieron el cine. A nosotros nos toca ponerlas de Somos, ¿te acuerdas? No manches, Portadas de Somos, yo pondré 15 portadas de la revista Somos. muy bien. Además, Cool. ¿sabes qué? Somos es la única revista que ha hecho un conteo de las mejores películas de cine mexicano. O sea, Sí, por sí. mucho tiempo esa ha sido como la regla que se ha tenido, ¿no? Y bueno, y además la verdad es que el contenido que tenían ellos, la calidad fotográfica y de No, colaboradores, impresionante, maravillosa, ¿no? impresionante. Ese, Sí, a mí también me toca llevar mi parte de mi colección, el número 0 de Cine Premier, que bueno, ay, también lo, joyo. lo, lo tiene Aldo por allá, Ajá. pues sí, imagínate, 1994, o sea, y si uno se pone a pensar
el país que era México en 1994 y todo lo que pasó en ese año, uno Híjole, dice, híjole. sobrevivió sin el Premier y salió adelante, entonces la neta podemos hacer todo, ¿no? Carlos, lo último, algo que quieras cerrar esta entrevista, que de verdad te agradezco, la pasión con la que sueltas todo lo que tienes. No, Juan, yo agradezco mucho esta plática, agradezco mucho tus preguntas y pues no, nada más reforzar la gran misión que está haciendo la Cineteca Alameda por los jóvenes de San Luis Potosí, para hacer que destaquen, que encuentren una forma de trabajar, una forma eh, de expresarse y sobre todo de encontrar una voz propia que, como quiero subrayar, le hace falta mucho a este país. Entonces, ojalá sea alguien que nos esté escuchando en estos momentos o a través de tus medios, Juan. Pues de cualquier lado que nos estén viendo, escuchando, aquí Carlos Gómez Iniesta, insistimos del 5 al 9, el taller de crítica y periodismo cinematográfico y el arranque de esta exposición el 7 de septiembre a la 1 de la tarde en la Galería 1941 de la Cineteca Alameda aquí de San Luis Potosí. Las revistas que hicieron al cine, de verdad un agasajo conocer dónde han quedado impresas tantas historias que nos han emocionado en ese online. Gracias, Carlos, de verdad un placer conocerte, un placer dialogar. Y vienen los Arieles, habrá que juntarnos para platicar de esa sesión maravillosa. Sí, va a estar buena, ¿no? Nos juntamos, por supuesto. Gracias, Carlos, un placer. Un placer, nos vemos pronto por allá. Pronto, abrazote. Gracias. Esto fue Lumen Flujo Cultural y estamos aquí en la red. Gracias.